En este video te enseñaré a usar Blender desde cero. Puedes usar Blender para crear personajes, objetos o escenarios fotorrealistas, pero el único límite es tu imaginación. Lo primero que vamos a hacer es entrar a blender.org, hacemos clic a esta pestaña Download, que sería Descargas, y allí vamos a encontrar este botón que nos va a permitir descargar la última versión estable de Blender. Al iniciar por primera vez veremos esta pantalla con este recuadro. Aquí vamos a realizar nuestras primeras configuraciones. Este primer campo es el lenguaje, lo vamos a cambiar a Spanish español. Este segundo campo es el tema. Antes aparecían más opciones, pero ahora solo hay dos: Blender Dark y Blender Light. Light es la versión más clara y Dark sería la versión oscura. Estos tres espacios son configuraciones de teclado y ratón. Los podemos dejar así como están. Y hacemos clic en guardar nuevas preferencias. Seguidamente nos aparecerá este cuadro, que es la pantalla de inicio que aparecerá de ahora en adelante. Aquí a la izquierda tenemos diferentes plantillas para iniciar, pero en la mayoría de casos nos vamos a quedar con la opción genérico o general. Si es que de casualidad le hicieron clic a otra plantilla, no se preocupen. Vayan a este icono de Blender en esta esquina, le hacen clic en pantalla de bienvenida y aparecerá nuevamente este recuadro de bienvenida. Eso significa que ustedes pueden explorar todas estas opciones sin ningún problema. Por ejemplo, le hacemos clic a esculpir, vamos acá a la esquina, pantalla de bienvenida, y podemos retornar a un archivo genérico o general. Bueno, para empezar lo primero que vamos a aprender es a navegar en el entorno 3D. Si nosotros usamos la rueda del ratón, podemos acercarnos y alejarnos. Si presionamos la rueda del ratón y desplazamos, podemos orbitar. Y si nosotros presionamos Shift y la rueda del ratón y desplazamos, podemos mover la cámara de esta forma. Si estás utilizando laptop y no tienes rueda del mouse, no te preocupes. Vamos a ir al menú de Editar, a Preferencias, luego vamos a la sección de Entrada y en esta sección de ratón buscamos emular ratón de 3 botones. Luego cerramos. Con esta opción activada, podemos presionar Alt y clic para orbitar, Alt Shift clic para desplazarse y Control Alt clic para poder acercarse y alejarse. Ahora quiero que te fijes en esta esquina de acá a la derecha. Con este esquema y estos dos botones podemos hacer lo mismo que ya vimos: orbitar, hacer zoom y desplazarse. El botón de la cámara nos va a llevar a la vista desde la cámara. En este caso, esta es la cámara, y si le hacemos clic al botón, nos lleva a la vista desde la cámara. Le hacemos clic otra vez a este botón para salir de esa vista. Este otro botón nos permite cambiar el modo de visualización. Actualmente está en modo perspectiva, significa que lo que está más lejos se va a ver más pequeño. Si le hacemos clic, podemos ver que ahora lo que está más lejos tiene las mismas dimensiones que lo que está cerca. Esto se le llamaría vista isométrica u ortográfica. Yo les recomiendo que practiquen bastante estos comandos para que ustedes puedan desplazarse y moverse en el entorno 3D con total comodidad. Ahora vamos a ver algo bastante útil que después me lo agradecerán. Miren qué es lo que pasa si es que nosotros le hacemos clic a estas bolitas de este esquema. Por ejemplo, si yo le hago clic a la X, nos alinea la vista con el eje X. Si presiono la Y, nos lleva a la vista desde el punto Y. Y si presiono este círculo con la Z, nos lleva al punto de vista desde el eje Z. Podemos realizar esto mismo con las teclas del numpad, que sería los números al lado de la derecha en la mayoría de teclados de las computadoras de escritorio. Por ejemplo, si presionamos 1 del numpad, nos lleva a esta vista. 3 del numpad nos lleva a esta vista. 7 nos lleva a esta otra vista. Y 9 a esta otra vista. Para que ustedes puedan ubicarse mejor en qué eje están actualmente, pueden ver el diagrama de acá al costado. Podemos seleccionar objetos con clic o hacer clic y desplazar para seleccionar varios objetos. Y si presionamos punto del numpad, va a centrar la vista en nuestra selección. Por ejemplo, voy a hacer clic a esta luz, presiono punto del numpad y centrar la vista en esta luz.
vamos a rotar un poco la vista. Vamos a seleccionar todo esto. Y si presiono punto, centra la vista en toda nuestra selección. Voy a seleccionar esto, presiono punto y centra la vista en esa selección. En varios casos nos va a servir esto. Por ejemplo, ¿qué tal si estamos desde muy lejos? Le hago clic al cubo, presiono punto y ahora lo tengo a una distancia razonable. Igualmente, si estoy muy cerca, presiono punto y se aleja. Para seleccionar todos los objetos en la escena, presionamos la tecla A. Si presionaría la tecla punto, enfocaría a todos los objetos en la escena. Para deseleccionar todo, presionamos Alt A. Si queremos eliminar objetos, presionamos la tecla X. Nos va a preguntar si queremos borrar y aceptamos con un clic. Si quisiera eliminar todo, presionaría A, que sería seleccionar todo, X para eliminar y confirmo con un clic. Ahora no tengo nada en mi escena. ¿Cómo es que puedo crear objetos? Para crear objetos presionamos Shift A. Esto nos abrirá un menú con muchas opciones de todos los objetos que podemos crear. Entre ellos están fuentes de luz, la cámara y lo que más nos interesa, que son mallas 3D, o sea, objetos con geometría 3D. Por ejemplo, podemos crear cubos y esferas, pero en este caso vamos a crear una mona. Esta mona, como pueden ver en este apartado de acá, se llama Susan. Ahora voy a crear un cubo, pero este cubo está tapando a Susan. Así que, ¿cómo podemos hacer para que este cubo se mueva a otro lado? Vamos a ver lo que son transformaciones. Las transformaciones son tres: mover, rotar y escalar. Para poder mover, presionamos la tecla G y esto nos permitirá mover el objeto. Confirmamos la posición haciendo clic. Si queremos deshacer la última acción, presionamos Control Z. De nuevo, si quiero mover esto, presiono la tecla G. Pero ¿qué tal si me arrepiento y ahora no quiero moverlo de su sitio? Simplemente tienes que presionar la tecla Escape o clic derecho. Esto cancelará la operación. Pero ¿qué tal si no quiero mover este cubo pero sí quiero rotarlo? Para ello presionamos la tecla R. Podemos rotarlo de esta manera y confirmamos con clic. Si es que quisiéramos volver a rotar, presionamos R. Y si queremos cancelar en medio, clic derecho o Escape. O presionamos Control Z para deshacer. Y por último podemos escalar con la tecla S. Miren lo que pasa si es que yo muevo a Susan por encima del cubo. Si cambio la perspectiva, vemos que no se ha movido exactamente arriba, sino que se ha movido también un poco hacia este costado. Pero ¿qué tal si yo quiero que directamente se mueva hacia arriba? Algo interesante de mover, rotar y escalar es que podemos bloquearlo a ejes en específico. Por ejemplo, si yo quiero mover a Susan en el eje Z, sería presionar G y luego la tecla Z. Esto va a bloquear el movimiento en el eje Z. Digamos que ahora quiero mover este cubo, pero en el eje Y, presiono G y luego presiono Y. Esto va a bloquear el movimiento en el eje Y. Ahora, ¿qué tal si quiero moverlo en el eje Z? Simplemente tendría que presionar Z y esto va a cambiar el eje en el que lo estoy moviendo. Hago clic para confirmar. De la misma forma podemos rotar algo en los ejes X, Y o Z o escalarlos presionando S, X, Y o Z. Con lo que sabemos hasta el momento podemos hacer bastante. Por ejemplo, puedo crear otro cubo, moverlo, rotarlo, giro mi vista, lo roto por esta manera. A Susan la muevo en el eje X, luego la voy a rotar en el eje X también, muevo en el eje Z hacia abajo y voy a eliminar este cubo. Todas las transformaciones que hemos realizado quedan grabadas en el objeto. Por ejemplo, si yo le hago clic a Susan, tenemos este recuadro que dice transformación. Si por ejemplo nosotros movemos la posición a 0, Z 0, rotación 0, el factor de escala 1, el objeto regresa a su estado original, antes de que nosotros hayamos rotado, movido y escalado el objeto. Pero hay una forma mucho más fácil de revertir estos valores. Para ello seleccionamos un objeto, presionamos Alt G, con esto restablecemos la posición, Alt R restablecemos la rotación y Alt S restablecemos la escala. Igualmente podemos hacerlo con este cubo. Presionamos Alt R, restablece la rotación y Alt G restablece la posición.
¿Qué tal si quieres que esta rotación, posición y escala se vuelvan definitivas? Presionamos Control A. Esto nos va a abrir este menú donde podemos encontrar varias opciones. Aquí podemos aplicar posición, rotación, escala o todas las transformaciones. Por ejemplo, vamos a hacer clic a todas las transformaciones. Y si vemos en el recuadro de la derecha, notaremos que la posición está en 000, rotación 000 y escala 111. Es decir, las transformaciones que hicimos se han vuelto permanentes. Ahora si muevo, roto en el eje X, escalo y presiono Alt, G, R y S, vemos que las transformaciones retornan al nuevo estado. Hasta el momento hemos visto bastantes combinaciones de teclas a memorizar, pero no te preocupes, yo te traigo una solución. Realmente solo tienes que recordarte de una tecla, F3. Cuando tú presionas F3, puedes buscar cualquier acción por su nombre. Digamos que quieres mover un objeto, entonces voy a escribir mover y podemos ver que aquí tenemos la opción objeto, transformación, mover. Y de hecho, incluso nos muestra la tecla rápida para acceder a esa acción. Si le hacemos clic, nos permite mover el objeto. Intentémoslo de nuevo con una acción que no hemos visto hasta el momento. Presiono F3 y ahora voy a escribir duplicar. Aquí vemos la opción objeto duplicar y su combinación de teclas sería mayús D, o sea Shift D. Y con eso podemos duplicar a Susan. Presiono Shift D y puedo duplicarla nuevamente. Ahora que tengo 3 monos en pantalla, quisiera renombrarlos, entonces voy a presionar F3, voy a poner renombrar y puedo renombrar esta copia de Susan para que se llame Tilling. Igualmente con este otro mono le vamos a llamar Lali. Para este punto hemos visto varias cosas que podemos hacer dentro de Blender, pero si te fijas en mis proyectos, la interfaz de Blender se ve muy distinta. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo personalizar tu interfaz. Primero vamos a aprender a dividir áreas. Para ello vamos a mover el mouse hasta una esquina, vamos a hacer clic y desplazar. Así hemos dividido este área en 2 partes. Igualmente si yo voy aquí a esta esquina, puedo arrastrar hacia arriba y la puedo dividir en 2. Selecciono esta esquina, la arrastro y la divido en 2. Selecciono una esquina, hago clic y arrastro y la puedo seguir dividiendo en 2. Algo interesante de estas áreas es que cada una sería una vista independiente. Por ejemplo, esto puedo volverlo en una vista aérea, esto en una vista desde abajo, esto desde el costado. Y si yo muevo a Tilling, podemos ver cómo se refleja desde las diferentes vistas. Pero ahora que veo tengo demasiadas vistas y algunas no me aportan para nada. ¿Cómo puedo eliminar estas áreas? Para ello vamos a una esquina y esta vez la vamos a arrastrar hacia otra área, al lado de la derecha. Ahora vamos a hacer que este área consuma a la de arriba. Para ello hago clic, arrastro hacia arriba y así unimos esas 2 áreas. Si te parece muy complicado, puedes hacer clic derecho a la intersección y aquí tenemos unir hacia arriba, unir hacia abajo. Pero si se dan cuenta, también podemos intercambiar las áreas o dividir horizontal y verticalmente. Si yo le hago clic a dividir verticalmente, no solo me permite dividir esta área, sino esta otra o esta otra. Así que si tienen problemas en arrastrar las esquinas o no se recuerdan cómo es que se hace esto exactamente, simplemente hagan clic derecho en la intersección y seleccionen lo que desean hacer. Lo que les voy a mostrar a continuación les va a volar la cabeza. Esto que acabamos de ver de dividir secciones no solo se aplica a las vistas 3D, sino también a estas áreas de los laterales. Y no solo eso, cada una de estas áreas tiene un icono en esta esquina que nos dice qué tipo de área es. Por ejemplo, este área es un editor de propiedades. Este área es un listado. Esta otra área es una vista 3D. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo transformar este editor de propiedades en una vista 3D. O también puedo crear un área nueva y aquí colocar un editor de propiedades. En otras palabras, eso significa
que la interfaz de Blender nos da una total flexibilidad de trabajar como nosotros queramos. Y ahora que sabes que la interfaz es totalmente personalizable, podemos ir a las áreas de trabajo, que son estas pestañas de aquí arriba. Cada una de estas pestañas nos lleva a una interfaz diseñada para diferentes tareas en específico. Sé que todo esto se ve muy complejo y que hay mucho por aprender, pero realmente no deberías preocuparte. Habrá, por ejemplo, un momento en el que quieras esculpir y en ese momento ya aprenderás las herramientas de esculpido y todo lo que corresponde. Así que no es necesario que lo sepas todo desde el principio. Con lo que hemos visto hasta el momento, ya deberías ser capaz de explorar el programa por tu cuenta. Ya depende de ti si tú quieres aprender más de animación, de modelado, de escultura, etc. Y para que puedas ver cómo lo que te he enseñado hasta el momento te va a servir realmente en toda tu aventura aprendiendo Blender, te voy a enseñar un poco a cómo modelar. Para ello vamos a hacer clic a Susan, vamos a ir al área de trabajo de modelar y vamos a ver que la interfaz cambia bastante. Algo importante de este modo es los modos de selección, que podemos notarlos en estos 3 botones de acá. Si nosotros cambiamos el modo de selección, vemos que lo que podemos seleccionar es distinto. Por ejemplo, en el primer modo podemos seleccionar vértices individuales. En el segundo modo podemos seleccionar únicamente aristas. Y en el tercero seleccionamos caras. Y solo sabiendo eso, ya podemos hacer bastantes cosas. Por ejemplo, seleccionaré esta cara y presiono G, que es de mover, y ya puedo mover esta cara. Voy a activar la selección de vértices. Voy a seleccionar este vértice, puedo presionar G y lo puedo mover. Puedo seleccionar todos estos vértices, presiono G y lo puedo mover. Puedo seleccionar, por ejemplo, todos estos vértices de acá, presiono R de rotar, que es algo que también hemos visto, y los puedo rotar. Igualmente, selecciono todo esto de acá, presiono G, Y, y puedo mover todo esto en el eje Y. Puedo moverlos también en el eje Z o en el eje X. Puedo seleccionar todo esto, puedo rotarlo en el eje X, Y y Z. O puedo revertirlo todo con Control Z. Pero aparte de ello, cada uno de estos nuevos modos también tienen herramientas distintas y esas herramientas las podemos ver aquí a la izquierda. Las herramientas que vamos a notar en todos los entornos suelen ser estas: mover, rotar y escalar, lo que ya conocemos. Pero si vamos a la pestaña de modelado, por ejemplo, podemos ver que hay nuevas herramientas como extrusión, incrustar, biselar, cortar bucle, etc. Si yo le hago clic a esta cara, voy a la herramienta extruir, vamos a ver que aparece este iconito de más, que si lo presionamos y arrastramos, me va a permitir hacer extrusiones de esta manera. Selecciono esta otra cara y puedo seguir extruyendo. Puedo seleccionar vértices y los puedo ir moviendo con G. Y así sucesivamente ya podría crear cosas nuevas. Y si te recuerdas, las áreas son intercambiables, es decir que en mi pestaña principal puedo modelar. Para ello solo tenemos que observar. Aquí tenemos una vista 3D, pero lo que cambia acá es este apartado de acá a la derecha que dice modo edición. Entonces si yo voy a la pestaña principal, hago clic a Susan, voy a este apartado que está en modo objeto y cambio a modo edición, puedo empezar a modelar directamente aquí. Ojo, observar les va a ayudar bastante, porque si le hacen clic a este apartado y observan las otras funciones, vemos que aquí está modo esculpido y pintar texturas. Lo que hemos visto hasta el momento solo es la punta del iceberg. Se pueden hacer muchas cosas en 3D y hay varios campos para especializarse. Si quieres seguir aprendiendo, te voy a dar 2 consejos. Primero, si quieres aprender gratis, márcate un objetivo y un proyecto claro. Y en cada problema que encuentres o cada situación que se te haga difícil, haz una búsqueda en internet y pregunta a ChatGPT. Y no tengas miedo a inventar tus propios métodos. Segundo, si quieres algo mucho más estructurado, cursos de pago hay muchos. Pero el único curso que podría recomendarte personalmente es el de Germán Coronel. Y te explico por qué. Si yo mismo hiciera un curso, sería muy parecido a este. Y la razón es simple.
Cuando yo estaba empezando, aprendí con sus tutoriales. Me encantó su forma de enseñar y eso me inspiró a hacer mis propios tutoriales. Y por eso esta es mi recomendación. Además te recomiendo revisar su página porque en la sección de recursos gratis hay unos tutoriales que te pueden servir muchísimo. Tiene muchos tutoriales. Si tienes dudas de cómo enseña, te recomiendo que revises estos videos. Solo tienes que escribir 0 en este recuadro. Así que, sea lo que decidas, seguir aprendiendo gratis, comprar un curso, yo te deseo lo mejor y te animo a nunca rendirte.